Hola, muy buenas a todos. Aquí Mar se está riendo, no sé por qué. Bueno, es porque se alegra de veros. No, de veros, de veros, me alegro muchísimo de veros a los 4 y 5 que estáis suscritos. A través del tiempo a y del los espacio. 7 u 8 que estáis suscritos en el canal, me alegro mucho de veros. 2 de ellos somos Chimo y yo, ¿vale? Sí, en canales alternos. Para hacer bulto. Que no va, en serio, muchísimas gracias por todo, que sois más majo que las pesetas. Pues sí. Para los millennials más recientes, las pesetas son lo que había antes del euro, ¿vale? Que eran muchísimo más baratas que el euro, ¿vale? Para que lo tengáis así en cuenta, que cuando dicen pesetas, Sí, madre mía, la mili, las pesetas, ¡o a la virgen! puro y el coñac. No, relax. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Bueno, ya lo habréis visto porque si lo estáis escuchando es que habéis entrado en el vídeo y habéis visto la imagen de la miniatura del vídeo y habéis leído el título. Hoy vamos a hablar de piratas y de corsarios. Vamos a hacer la primera parte de un grupo de vídeos de 2 partes. Que no de piratas y corsés, eso ya pues otro día. ¿Verdad? He estado un rato mientras hablabas pensándolo. Queremos agradecer a nuestro amigo Tony que nos dio esta idea. Fue el primero que dio una idea. Creo que fue el primero en escucharnos. ¿Eh? ¿Qué haces? Acerca un poquito el micro, porque te lo estás llevando. Pero cariño, es que se oye muy bien. Por si acaso. O sea, podríamos poner este micro en el cuarto de baño y seguiría oyéndose bien, no te preocupes. Ay, es que se preocupa por unas cosas este muchacho. Bueno, queremos agradecer a Tony, que nos dio esta idea. Que la idea era piratas versus ninja. Que ya otro día hablamos de los ninjas. Otro día hablamos de los ninjas mejor. Y ya pues juntamos las dos ideas en otro conceptos. vídeo y así hacemos más vídeos. Exacto. Y ya si cobrásemos por esta mierda sería... ¿Sabéis? Pero vas. No, que va. Bueno, y después de este minuto y pico De introducción. de introducción, tampoco. Sí, de entretenimiento. Puro, somos... ¡Ja! ¡Los pachachos! Han llegado a su ciudad. Bueno, que sí, Pues que vamos a hablar de vamos piratas. a hablaros de piratas, ¿vale? Porque muchas veces tenemos una imagen... Que el cine, sobre todo el cine reciente, ha creado una imagen un poco... No distorsionada, sino muy limitada de lo que fueron y son los piratas. Porque os recordamos que actualmente sigue habiendo piratería y sigue habiendo piratas. O sea que todo el mundo ahora mismo tiene en mente a Jack Sparrow y es un problema porque solamente... O sea, ¿no? Los piratas del Caribe solamente representan a un porcentaje muy pequeño de lo que ha sido la historia de la piratería, porque realmente los piratas del Caribe fueron solamente entre el siglo XVII y XVIII, 100 y pico años, y me estoy flipando mucho. Y la historia de la piratería es tan antigua como la humanidad prácticamente, entonces me gustaría intentar que ampliásemos un poquito el concepto que tenemos de piratas, que sepamos un poquito mejor qué son los piratas. Y voy a hablar algunas curiosidades sobre los piratas que seguramente no sabéis. Esto... Perdón, tengo una contención de mocos en la garganta, lo siento. Vamos a dividir esto en 2 vídeos. Chimos hablará desde, como siempre, la vertiente histórica. Un día, en plan locurote, podría hacerlo yo desde la vertiente histórica. Y yo desde el arte. Desde el arte lo llamaríamos bloopers cuñados, ¿vale? Yo lo haré desde la parte del arte. Os digo una cosa y ya voy advirtiendo, este vídeo me imagino que el domingo estará... Bueno, nosotros lo estamos haciendo viernes por la tarde, imagino que el domingo ya estará. El siguiente lo tendréis a lo mejor dentro de 2 semanas, porque yo la semana que viene tengo unos exámenes de oposición en Madrid, que a lo mejor nos importa una mierda lo que os estoy diciendo, pero... Sí, para que os deis cuenta estamos de... en familia. Ya, es verdad, también es verdad. Claro. Esto es como... Mira, vamos a hacer una cosa, un día hacemos una quedada, los 7 suscriptores... Almorzar. Para almorzar. Y bueno, ya os dejo con Chimo. Y literalmente os dejo con Chimo porque yo voy a aportar lo mínimo y esencial a todo. Bueno, si tienes alguna pregunta, alguna duda, me la haces. Porque a lo mejor es alguna duda que le pueda surgir a quien nos lo estén escuchando. Probablemente no, Sí. pero bueno, que si os surge alguna duda, tenéis a ver los comentarios. Exacto, y nos los podéis hacer preguntas o sugerencias o podemos matizar cosas que a lo mejor no se hayan entendido bien o dudas que puedan surgir porque en media hora se puede hacer lo que se puede hacer. Tony, matizar no significa que vayamos a hablar de piratas versus ninjas. Porque no sabemos muy bien cómo abordar ese tema, pero que te queremos un montón, tío, de veras. Yo luego hay una parte de este podcast que va a intentar aproximar lo más posible eso de piratas versus ninjas, pero tampoco sin llegar a ello. Porque es imposible. Bueno, para empezar, he buscado la etimología de la palabra pirata, ¿vale?
para ver exactamente de dónde viene. Pirata es una palabra que viene del latín y del griego, y la palabra pirata, que es latina, viene a su vez, es una formación del griego peirates. Peirates significa intentar, experimentar, arriesgar, unido a agente, ¿vale? Entonces es una palabra que habla de una persona que experimenta, que se aventura, que intenta, que arriesga, ¿vale? Esto viene porque, aunque nosotros lo tengamos entendido y realmente las personas que sufren la piratería lo ven como delincuencia, la piratería no es más que, o ha sido durante la mayor parte de la historia de la humanidad, una empresa mercantil más. De hecho, durante una parte de la historia, durante la Edad Media, por ejemplo... Pero no pagaban por autónomos. No pagaban por autónomos. Los piratas hoy en día son nuestros. Los que te roban. En la Edad Media, por ejemplo, lo veremos más en detalle eso, había muy poca diferencia entre un mercader y un pirata. De hecho, a veces el mercader llevaba las suficientes armas dentro del barco para que si se le había dado mal la ruta mercantil y a la vuelta calculaba que no había sacado mucho beneficio, pues si se cruzaba con un barco más pequeño, pues oye, que tampoco pasaba nada. Pero para empezar vamos a intentar hablar, ¿no?, de cuáles son los orígenes de los piratas, ¿vale? Pues no tenemos ni puta idea de en qué momento o cuál es el primer momento en el que aparecen los piratas. Pero generalmente se acepta que en el momento en el que una persona se subió a un barco para viajar del punto A al punto B, otra persona pensó, ¿y si me lo cargo por el camino y le robo lo que tiene? Así que la piratería podríamos decir que es tan antigua como la navegación, ¿vale? Igual que el robo o igual que cualquier acto delictivo. Simplemente fue una modernización, supongo que en su momento. Sabemos, por ejemplo, que los antiguos helenos, los antiguos griegos, mucho antes de que apareciesen las polis y las ciudades-estado griegas, en un principio, después de las invasiones de los indoeuropeos y la Edad Oscura griega y todo esto, en este momento de convulso anterior a lo que nosotros entendemos como la cultura helénica, los griegos no se atrevían a hacerse a la mar. Ojo, tenemos en mente la idea de que los griegos viajaban por el Mediterráneo y que se hicieron los amos del Mediterráneo. Pero durante este momento primario, los griegos pues no se atrevían a subirse en un barco y ponerse a navegar, porque los fenicios, que nosotros lo tenemos como gente como mercaderes, gente pacífica, comerciantes, eran una panda de piratas realmente. De hecho, cuando fundaron Cádiz no la fundaron con la esperanza solamente de comerciar, sino que querían adentrarse en el territorio y no lo iban a hacer a besitos. Así que los fenicios, para aquel que tenga una imagen romántica de los fenicios, sí, eran comerciantes, pero como hemos dicho, la diferencia entre comerciante y pirata, hasta fechas muy recientes, ha estado muy difusa. Los fenicios eran comerciantes, de la misma manera que eran piratas. Iban armados allí donde iban, y si podían pescar un barquito que pillaban por ahí por el medio y robarle, pues eso que se llevaban. Pero es un poco como todo, ¿no? Los vikingos eran iguales. Exacto. Grandes comerciantes, sí, pero cuidado que tenemos por el medio, que te... Exacto, o sea, los vikingos tenemos la imagen al contrario de piratas, pero realmente también lo que eran grandes comerciantes. Ya, bueno, pero la imagen que nos ha llegado por las invasiones a los reinos europeos y tal, pues ha sido la imagen de saqueadores y de piratas. Pero bueno, es justo lo contrario a los fenicios. Los vikingos eran grandes comerciantes que comerciaban con con reinos de todas partes de Occidente, incluso de África. En la antigüedad tenemos varios ejemplos de piratería, ¿vale? Los fenicios que ya hemos comentado. Por ejemplo, en la propia mitología griega, Jasón, el de los argonautas, el mito del primer barco que navegó, realmente es piratería. Van a robar el vellocino de oro. Y Odiseo, por ejemplo, durante la Odisea, describe acciones de piratería. Había una línea muy delgada entre navegar y buscarse la vida con lo que pillabas, que automáticamente te llevaba al pillaje y a la piratería. Existe un ejemplo concreto, ¿vale?, que yo os lo voy a comentar. Generalmente no se considera piratería, pero es una historia muy bonita. De saqueo, muerte y destrucción. Pero no se considera piratería. Os voy a explicar por qué, ¿vale? Al igual que M. Rajoy. No, esto tiene más sentido que lo de M. Rajoy, ¿vale? Como os he dicho, una época, ¿vale? El momento previo, ¿no?, a la cultura cultura helénica, cuando los fenicios hacían piratería en el Mediterráneo oriental, era una época en la que los fenicios eran grandes comerciantes que comerciaban con países de con reinos de todas partes de Occidente, incluso de África. En la antigüedad tenemos varios ejemplos de piratería, ¿vale? Los fenicios que ya hemos comentado. Por ejemplo, en la mitología griega, Jasón, el de los argonautas, el primer barco que navegó, realmente es piratería. Van a robar el vellocino de oro. Y Odiseo, por ejemplo, durante la Odisea, describe acciones de piratería. Al igual que
llegaron los pueblos indoeuropeos. Esto da para otro podcast o para varios podcasts, ¿vale? Pero de momento lo único que tenéis que saber es que los pueblos indoeuropeos eran una serie de tribus que llegaron desde Eurasia, desde las estepas, lo que sería Rusia, ¿no? Rusia, etcétera, y fueron hacia el Mediterráneo arrasando con todo lo que pillaron. Se lo cargaron todo, o sea, literalmente hubo imperios, como el de los hititas, que desaparecieron por los conocidos como pueblos del mar, que eran estas tribus indoeuropeas que luego, al asentarse, por ejemplo, en el mar Jónico, en las islas griegas, crearon el antecedente de la cultura griega. Pero esta gente llegó y al final, arrasó, hizo caer varios imperios, se echó al mar. ¿Y por qué los conocemos como pueblos del mar? Porque los egipcios, en un alarde por primera vez en su historia ganaron una guerra, que fue contra los pueblos del mar. De hecho, si habéis visto ¿cómo se llama a los murales egipcios? Son murales, ¿no? No tienen ningún nombre. ¿Me lo estás preguntando a mí? Sí. Como si yo supiese de algo de eso. Bueno, en los murales egipcios hay un mural egipcio que seguramente habéis visto muchas veces por ahí en fotografías, que es un faraón con un arco disparando y enfrente de él, cara a él, hay un montón de barquitas que se van dirigiendo hacia él. ¿Sabéis lo que más gracia me hace? Que estas cosas las renderizo yo y me toca buscar cada imagen. No, todo esto te lo busco yo. ¡Más te vale! Sí, esto te lo busco yo. Buscando, ¿vale? Pues lo veréis en la imagen. Y es la victoria de Ramsés III sobre los pueblos del mar. ¿Por qué no son piratas, aunque se llaman los pueblos del mar y saquearon todo lo saqueable en el Mediterráneo oriental? Pues porque no eran pueblos marítimos. Ellos se subieron en un barco porque era la forma más rápida de llegar a los egipcios. Pero eso no los convierte en piratas, que es la gran diferencia que quería comentar para el resto del podcast. ¿Por qué siempre digo podcast? Porque no lo sé. Podcast. No lo sé. Un día llamaremos a mi amiga María, que es logopeda, y que nos explique por qué podcast es muchísimo más sencillo que podcast. Por lo que decía. ¿Por qué no? Pues porque subirte en un barco para ir del punto terrestre A al punto terrestre B no te convierte en un pirata. Lo que te convierte en pirata es ejercer el saqueo en el mar y ganarte la vida saqueando a la gente que pasa por el mar. Entonces el pirata sería el que ve ese barco A que va del punto 1 al punto 2 y decir, este para mí. Exacto. Vale, llegado un momento... ¿vale? Una pregunta, y esto ya es hipotético, ¿vale? Tú coges un avión y quieres ir del punto A al punto B, pero te encuentras otro barco que también va del punto A al punto B. Y dices, pues me lo quedo. ¿Eso también es piratería? Esa es la... Aunque tú en un principio no quisieses... Por eso digo que la línea entre piratería y comercio es muy delgada. Porque eso es la descripción de la Edad Media en el Mediterráneo. Bueno. Todas las guerras entre siempre hay un vacío legal, Claro, entre Venecia, Génova, la Corona de Aragón, etcétera, cuando estuvieron disputando el Mediterráneo, la historia es esa. No es que llegasen flotas así como en las películas. No, eran los propios mercaderes que cuando... Sí, yo creo que esto es como todo, ¿no? Hay que quitarle la mitificación que tienen las cosas, quitarse la venda de la cinematografía. En la Edad Media, las veces que una república marítima mediterránea o una corona como la Corona de Aragón armó una flota y se lió de hostias en el mar contra otra flota, se cuentan con los dedos de una mano. Y aquí viene a lo otro que quiere llevar. ¿Cuál es la diferencia entre pirata y corsario? ¡Ay, mierda! Lo acabo de leer. Y además, de veras, lo acabo de leer. Vale, la diferencia... No, no iba a aportar nada. La diferencia entre pirata y corsario es que cuando ocurre esto, ¿vale? Acabas de poner tú la situación. Del punto A al punto B. Pues... ¿qué hacemos? Pues cuando yo... Hostia, podría haberme hecho la lista, pero no sentí, Uf. Madre mía, qué mala memoria tengo. A la próxima. Qué pena más grande. Pues cuando tú eres un rey, o eres un emperador, o eres alguien que manda, quien sea, eres un estado X, que a tus comerciantes, los comerciantes de otro estado, o directamente otros piratas, te están jodiendo el comercio, y están apresando naves, y están matando gente. Entonces, ¿tú cómo cortas esto? Tienes dos opciones. Si eres rico, ¿vale? Como por ejemplo el caso del Imperio Romano. Tú coges, armas a Pompeyo, le das una flota y te vas a zurrarle a los ilirios. Y acabas con los ilirios y con todos los piratas en el Mediterráneo. A partir de ahí fue cuando, por ejemplo, los romanos también empezaron a llamar al Mediterráneo Mare Nostrum, cuando se cepillaron los piratas y ellos hicieron la ley. O puedes tomar la otra opción, ¿vale? Que es la opción de Inglaterra. La opción de... la opción de del Reino de Valencia contra los piratas berberiscos.
tenemos piratas y nos están jodiendo. ¿Qué hacemos? Pues nosotros, como tenemos otros piratas que son nuestros de aquí, de nuestra tierra, que también nos están jodiendo, pues lo que hacemos es pagarle a estos piratas para que solamente se queden a los piratas y nos dejen en paz a nosotros. Entonces, cuando tú utilizas a un pirata contra otro pirata, tu pirata se convierte en un corsario. Es una forma de elegante... Es una disolución, ¿no? Es una evolución... Es una forma elegante para que los emperadores y los reyes no dijesen que tenían piratas a sueldo. No, es que es un corsario. Eran mercenarios, básicamente, claro, no hay más. Pero los mercenarios se han utilizado toda la vida para... Claro, pues eso era la diferencia. El Cid, por ejemplo. Porque si seguís con la mitificación de las cosas... Un día hablaremos del Cid. El Cid. Un día hablamos del Cid y del cantar del mío Cid, de las dos. La diferencia, que es guay. Lo dicho, cuando un gobernante no quería decir, ya es el caso de la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra tuvo que luchar contra la flota española en el Atlántico. Entonces, ¿qué hizo? Pues cogió a todos sus piratas, el más famoso de ellos fue el primero, el famoso Drake, y le dijo, pues ahora vas a saquear para mí. Eso sí, cuando te pillen, negaré cualquier tipo de relación contigo. Y a eso se le llama un corsario. Por eso se dice la famosa expresión patente de corso. Patente de corso es que les daban una patente, un documento, que cuando llegase un barco militar del rey que te había contratado, tú le decías, no, yo tengo patente de corso. Tengo patente de ser corsario. Solamente asalto a las naves enemigas, vuestras. Lo bueno de los corsarios es que a veces se pasaban de un bando a otro. Ya, bueno, y entonces, vamos a ver. O sea, y entonces el que antes lo consideraba si no corsario... si no te lo veías venir... Entonces, claro, la gracia es que un corsario sigue siendo un pirata para el de enfrente. Y cuando ese corsario se pasa al otro bando, pasa a ser un corsario para el de enfrente y un pirata para ti. Que es la maravilla. Por eso el tema de la piratería y los corsarios y los mercaderes y tal, es todo un montón, un cúmulo de eufemismos para decir que hay un montón de hijos de puta encima de barcos que van jodiendo a la gente en el mar, básicamente. Tampoco es jodiendo a la gente, quiero decir. Ellos hombre, iban... cuando te matas gente le estás jodiendo. Tú sabías a lo que ibas. Y así llegamos, por ejemplo, a la Edad Media. Iba a hablar de, por ejemplo, ejemplos de los persas y los sirios, pero luego los voy a hablar por otro tema. La Edad Media es lo que decíamos, ¿vale? Pues tenías el mundo de los mercaderes, que se confundía muchísimo con de los piratas, y luego después con los corsarios. Tengo que hablar... Perdón, es que tengo que apuntar esto. Si escucháis un perro ladrar, mi perro acaba de estar hace 5 segundos aquí con nosotros y ahora está en otra punta de la casa, claro, y ladra porque nos oye y se piensa que estamos fuera, ¿vale? Pero ella sabe que Lola es muy lista. Y bueno, lo que decía, que me voy... la Edad Media es eso, ¿vale? La Edad Media llegó hasta tal punto que se creó el libro del Consolat del Mar, ¿vale? Que es un libro que es considerado uno de los primeros tratados de derecho internacional que se hizo con la intención de poder hacer justicia entre las disputas entre, por ejemplo, Venecia, Génova y la Corona de Aragón, porque los piratas se saqueaban a los distintos barcos, a veces lo hacían incluso cuando estaban las distintas repúblicas en paz entre ellas, entonces se creó una especie de derecho internacional que en los distintos puertos se tenía este libro, el Consulado del Mar, el Consolat del Mar, y se hacía pues disputas que, bueno, al final acabó también haciendo pues temas mercantiles, de préstamos, de seguros, etcétera. Pero en principio fue para dirimir este tipo de disputas. La gracia del asunto es que, por ejemplo, tenemos en la Edad Moderna, cuando llega el Renacimiento, tenemos, yo creo que los piratas más guays que ha habido, ¿vale? Y que son muy desconocidos. El núcleo de la piratería en la historia está en el Mediterráneo. Y los más hijos de puta han sido los piratas del Mediterráneo, concretamente los piratas berberiscos. Si alguna vez os he oído hablar de Barbarroja y tenéis la imagen de un señor inglés en el Caribe, olvidaos, porque Barbarroja era griego y luchó por los otomanos desde Argel, ¿vale? Desde la actual Argelia. Y estuvo durándose de hostias con el imperio de Carlos V, el imperio hispánico, durante un montón de tiempo, bueno, hasta que lo mataron. De hecho, él y su hermano, que eran los hermanos Barbarroja, fueron el terror del Mediterráneo durante muchísimo tiempo y consiguieron que el Mediterráneo se convirtiese en un dominio casi exclusivo de los turcos hasta la batalla de Lepanto, la famosa batalla de Lepanto, que no es más que otra cosa que una batalla contra un montón de piratas. Y luego en este
en este cúmulo de grises, ¿no? De delgadas líneas que separan la piratería de lo que no es la piratería, tenemos la Orden de Caballeros de la Orden de San Juan, ¿vale? Los famosos Caballeros de Malta. Los Caballeros de Malta estaban en Chipre, ¿vale? Y los turcos los echaron. Y los pocos supervivientes, fue una batalla bastante gorda, muy conocida y tal. Y los Caballeros de la Orden de San Juan se mudaron a Malta, ¿vale? Donde hicieron una fortaleza y donde siguieron combatiendo a los piratas berberiscos, básicamente. A Barbarroja, a Kerebin, a Dragut, al famoso Dragut, ¿vale? Entonces, estos caballeros se dieron cuenta por propia experiencia que las tácticas militares estándar, generales, no servían para acabar con los piratas. Entonces se acabaron convirtiendo ellos mismos en piratas y hicieron todo tipo de piratería para acabar con los otomanos y con los berberiscos. La cosa es que, volvemos a lo mismo, ¿eran piratas o como eran los caballeros de la Orden de Malta, no lo eran? Y aquí ya es donde por fin llegamos a los famosos piratas del Caribe, ¿vale? La edad moderna es un cúmulo de piratas y de gente que va de un sitio a otro. Los piratas berberiscos, oís piratas berberiscos, pero bueno, eran berberiscos o eran de cualquier otra parte. Los eran italianos, españoles, griegos, franceses. Lo que pasa es que se pasaban al bando turco, a lo que eran conocidos como los piratas de Berbería, los piratas berberiscos. Y aquí venimos a la época, ¿vale? De los grandes piratas y los grandes corsarios. Iniciada, por, como hemos dicho, por Drake. Cuando Inglaterra tiene que combatir al Imperio Español en el Atlántico, después del desastre de la Armada Invencible, que por cierto, sí, fue la tormenta, pero hubo una batalla que nunca os van a contar que ocurrió y que los ingleses se pelaron a la Armada Invencible, porque fueron más listos. Y bueno, por una serie de multitud de problemas que ahora no viene al cuento. La reina Isabel se dio cuenta que necesitaba a los piratas, necesitaba hacerse fuerte en el mar para poder combatir a la monarquía española, porque en tierra no podía. Y eso llevó a que cada vez fuesen perfeccionando más la lucha en el mar, hasta que los piratas ingleses se acabaron convirtiendo en la marina inglesa. Y la marina inglesa se hizo con el Atlántico, con el Caribe, etcétera. Pero previamente... Pero esto ya pasa bastante, ¿no? Quiero decir, los mercenarios llega un momento en que se convierten en soldados. Hombre, claro, y no solamente eso, llega un momento en el que tú, cuando tienes que hacer muy fuerte una parte de tu ejército, llega un momento en que los nobles dejan de ver eso como una puta mierda, que eso lo hacen los locos estos. Cuando esos locos que todos los nobles desprecian se empiezan a hacer ricos y empiezan a comprar títulos de nobleza, los nobles ya no ven tan mal que sus hijos se suban en esos barcos. Y eso lo que lleva es un proceso natural, no es una cosa de... firmo esto y ahora de repente ya tengo la marina, no. Los piratas como Drake se hicieron muy ricos y compraron títulos de nobleza, con lo cual los piratas, los ladrones, acabaron ennobleciendo y acabaron profesionalizando ellos mismos las tácticas de lucha en el mar. Claro, no era lo mismo decir que el hijo del conde de Winston se iba a luchar con los piratas que decir que se iba con Drake, que era duque de no sé qué. Claro, es que sí que hay casos de personas inglesas que han querido hacer un árbol genealógico y de repente ha sido como, es como que me remonto a tal y era tú piensas que todo... mercenario, era tal y era en plan y es como que les duele, pero es en plan Mira, pero es normal. Tú piensas que todos los nobles vienen de... todas las líneas de nobleza vienen de los bárbaros que, entre comillas, acabaron con el Imperio Romano. Y todos los reyes de Europa tienen como antepasado común a Rollo, el hermano de Ragnar. El primer duque de Normandía, que era un vikingo hijo... Sí. Exacto. Que era un vikingo hijo de puta que se le iba a matar todo lo que podía. Quiero decir, es que los nobles, si de verdad son nobles y echases a tirar su línea sucesoria hasta remontarte, llegarías a los germanos desarrapados que cruzaron el Rin, el Danubio, una noche de Navidad con el río helado. Y todos vendrían de ahí. Porque todas las líneas sucesorias nobles de Europa vienen de ahí. De una forma u otra. Entonces, claro, sí. Todos los nobles vienen de una larga estirpe de hijos de puta. Ni más ni menos. De una larga estirpe. Este me recuerda... ¿Es Miguel Lago? ¿Eh? El hombre el humorista que... Bueno, da igual, voy a dejarlo. Esto es un... bueno. ¿La larga estirpe de hijos de puta? Ah, sí, ya sé quién dice, sí. Sí, ya sé quién dice, sí. Y bueno, los piratas del Caribe, lo que venía a decir... que es la edad de oro de la piratería, que se considera que es la edad de oro de la piratería, pero los piratas del Caribe no fueron nada, como hemos dicho, comparado con los piratas del Mediterráneo y con los piratas chinos.
y japoneses, no fueron nada. Pero tenemos ese toque romántico que viene de las novelas anglosajonas que hemos leído todos y de las películas. Pero luego, porque voy a hablar yo de lo de las novelas anglosajonas, pocas o muy pocas, un pequeño porcentaje, son de Piratas del Caribe. Pocas o muy pocas. La mayoría de ellas son de me voy a descubrir esto y me pillan por el camino. Claro, pero de todas maneras, la imagen que tenemos nosotros. Pero la imagen que tenemos nosotros no es tanto de las novelas como del cine, está claro. Pero por ejemplo, yo quiero decir La Isla del Tesoro, etcétera, por ejemplo, ese tipo de novelas. O Los hijos de Capitán Grant, o este tipo de cosas, pues, o las cómics de Corto Maltés. Tenemos siempre una imagen de un pirata un poquito más así, que no de los piratas, por ejemplo, chinos, que eran, por ejemplo, los piratas japoneses eran los samuráis repudiados, Tony, empieza aquí. A partir de aquí, minuto... Dejadme un poquito, que es que no avanzo y tengo que llegar. Bueno, a ver, para hablar rápido de esto, ¿vale? Que no hace falta que hables rápido ni que lo renderizaras tú. Ya, pero me sabe mal que lo renderices tú. Mi último vídeo era de casi 40 minutos ya. Y no me morí. Bueno, pues los Piratas del Caribe, ¿vale? Piratas del Caribe. Fue durante muy poco tiempo, fueron muy pocas décadas. Se hicieron fuertes en Port Royal y en la Isla Tortuga, que son los famosos, ¿vale? Famosas películas, ciudades de las películas, que eran ciudades inglesas porque dejaron los barrios portuarios para los piratas, básicamente. Pero porque se dieron cuenta de que el comercio les iba mejor si ellos eran las bases de los piratas, porque los piratas no iban a atacar las bases donde ellos calaban. Y ya está, o sea, pero no eran ciudades de piratas, todos de no, eran con su gobernador, con sus impuestos, con su aduana, con todo. De hecho, los piratas de la Edad de Oro del Caribe eran probablemente los piratas que más se parecían a una empresa privada. Tenían sus contables, tenían sus registros de navegación de qué cosas habían sacado, a cuánto estaba la moneda. Por ejemplo, había ley de la oferta y la demanda. Si tú saqueas un barco donde hay mucha lana, por ejemplo, y sabes que el invierno pasa, se ha saqueado un montón de barcos con lana, sabes que lo vas a vender a menos, con lo cual tendrás que saquear más barcos. O sea, que tenían una organización mejor de la que se cree. Y tenían... Porque tenemos un ideal de desarrapados, a los locos. No, para nada. Pero... Eran empresas privadas. Que además funcionaban de forma y democrática. Tengo una pregunta. ¿Había de aquellos ilustrados? Quiero decir, había de aquellos que sabían... Me imagino que para alguno tenía que haber si había luego libros de cuentas. Sí, lo sabían. A ver, claro, o sea que... quiero decir, claro, coges un contable que, por ejemplo, era muy... podía ser la imagen del contable, una persona que sepa de números, que por lo que sea tenga que huir de su sitio de tal, o que esté empobrecido, que se haya arruinado. Una forma rápida y fácil de salir o de esconderte de algo, o de encontrar una forma de tener trabajo era subirte a un barco pirata. Porque, por ejemplo, en la literatura hay muchos casos de aristócrata que ha tenido algún problema con la ley y me uno a esta gente. Por ejemplo, también. Pero generalmente los piratas, quiero decir, se hacían renegados en el momento en que se convertían piratas. Hay historias de piratas de marinos que de repente se hartan o se cabrean o vete a saber qué, y de repente cogen su propio barco, le cambian que es por ejemplo un barco de la Armada Inglesa, le cambian la bandera, echan a los miembros en el último puerto en el que llegan, le dicen a los miembros de la tripulación, mira, voy a hacer esto. Previamente han contratado un grupo de matones para darle apoyo moral. Claro. Y dicen, mira, tengo esta gente y yo vamos a convertir este barco en un barco pirata. Quien quiera seguirnos, que se venga, quien no, que se baje. Y era mejor un tío de la marina mercante o de la marina militar que en un momento dado... Hay bastantes historias de gente que de repente no se sabe por qué, se le cruzan los cables, por razones personales que obviamente nunca vamos a saber, y de repente se convierte en un pirata. Y en el caso de la caza y captura, sí. ¿Cómo era el proceso? Quiero decir, ¿conocían, por ejemplo, algún jefe de los piratas, algún pirata mayor, por así decirlo? ¿Lo conocían? Es que eso es mucho de las películas, tenemos ese ideal. O era, me encuentro este barco, uy, mira, es un pirata, vamos a ver si podemos detener a la gente, o cuando tocaban tierra... Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los piratas, el capitán pirata, ahora que hemos hablado del capitán pirata, el capitán pirata se elegía democráticamente en cada barco. Es decir, estamos hablando de la época de los piratas del Caribe, el siglo XVII y XVIII, esto no es aplicable para otras épocas. Un capitán, por ejemplo, el primero que decía, yo me hago pirata, ¿vale? El resto de la tripulación podía votar, echar a ese capitán y poner a otro, si otro se postulaba al cargo. Y ese capitán no podía hacer nada. Había una serie de leyes piratas
que son Pero muy no desconocidas. me refiero a las leyes piratas. Claro, entonces es lo que voy a decir. Cuando se les perseguía, Vale. podían ocurrir dos cosas. Una, que fuese un capitán pirata muy carismático, entonces había que perseguirlo. Es decir, había que perseguirlo en plan de vamos al tal puerto. ¿Qué sabéis? Los rumores. ¿Dónde quiere estar? Pues fulanito dice que los vio una vez allí. O dicen que están tal. Hay quien dice que conoce, que tiene un primo que está en ese barco que suele estar en no sé dónde. Entonces había que buscarlos pues pues sin GPS, preguntando y buscándolos y a lo mejor teniendo suerte y topándose con ellos por las zonas que tú calculas que van a estar. La otra opción era que si el capitán era impopular y dentro de la tripulación y la tripulación se veía que les venían bastos, podía amotinarse y entregarlo, a cambio de que la marina les hiciese una amnistía a la tripulación. Por ejemplo, también se daban casos. Por eso el capitán pirata tenía que mantener contenta a su tripulación. Por eso era muy importante los libros de cuentas para darle unos beneficios a cada uno. Para que la gente estuviese contenta con los beneficios que sacaba. Estaba todo como muy organizado. Eran empresas privadas. Claro, estaba todo muy organizado y muy consensuado. Eran empresas privadas. Claro, es que si tú... Es que esto es mala calaña, pero suena bastante mal. Pero si tú estás trabajando con un grupo de personas que son de la misma calaña que tú, obviamente, si tú estás ahí por dinero, no vas a pagarles con amor. Claro, y hay que pensar una cosa. Estamos en el antiguo régimen. El antiguo régimen quiere decir que es la época anterior al capitalismo. Estamos hablando de un sistema feudal, realmente feudal con diferencia, un sistema señorial, ¿vale? Porque feudal es más medieval, más con unas características propias del medievo. Pero es un sistema señorial en el que tú eres conde y tu hijo será conde y tu nieto será conde y todos seréis ricos. Y las personas pobres no tenían opción de medrar. Entonces, una persona pobre podía coger y si no le importaba o decía, mira, yo me estoy muriendo de hambre, no me importa cargarme a alguien o saquear algo o tal, o ya veremos, porque tengo mucha hambre y me estoy muriendo. Entonces, eran empresas... ¿Por qué digo que eran empresas? Para que lo entendamos. Porque en aquella época el capitalismo no existía. Pero la forma ideal, anarquista, liberal, de entender el mundo y de ir contra el sistema, era lo que hoy entendemos por empresa capitalista. El sistema eran los nobles y los reyes, que si eras noble, nacías y te morías rico, y si eras pobre no tenías opción de hacerte rico. Excepto si tenías mucha potra, pegabas el pelotazo y te comprabas, y enseguida que hacía un mercader enriquecido, se compraba la licencia de nobleza, el título de nobleza, para que sus hijos lo heredasen. Porque era la única forma. Entonces, montar una empresa capitalista, en este caso de saqueos, pero una empresa capitalista, al fin y al cabo, como estamos viendo toda la organización, era la forma más liberal o más anarquista de ir contra ese sistema. Porque si tú trabajabas en esa empresa, podías enriquecer. O podías tener una vida mucho más digna. ¿Y cómo te alistabas? Quiero decir, ¿te alistabas? ¿Había alguien pues tomando nota de quién quería subirse al barco? Pues ¿O tú simplemente ibas? Pues supongo que en el caso de la época que estamos hablando, de los piratas del Caribe, abrían los puertos, ya se conocerían, tú llegarías a un puerto si querías, te meterías en las tabernas, o irías directamente a la dirección del puerto, porque estamos hablando que en la época en la que los ingleses toleraban la piratería, eran corsarios para los ingleses, estaba entre comillas regulado. Tú podías llegar al almirantazgo y decir, me quiero enrolar en una nave corsaria. Ahí tendrían una serie de listas y tal, y digamos, mira, en puerto ahora mismo están la nave tal y tal, que los capitanes son fulanito y menganito, voy a hablar con ellos. Y tú ya hablabas con ellos. Esto en la época en la que eran corsarios, en la que eran piratas, pues bueno, pues supongo que los piratas iban a las zonas más chungas y buscaban a la gente más desesperada. Vale. Porque sabían que les perseguía la armada británica o la española y no era cualquier cosa eso. O por ejemplo esclavos. Otra forma era coger un capitán pirata, por ejemplo, un capitán que se quería hacer pirata, la mejor forma de hacerlo era coger, atacar un barco de esclavos, liberar a los esclavos y convertirlos en nueva tripulación. Es decirles, conmigo seréis libres. ¿Trabajando para mí? Trabajando para mí, pero ganando un sueldo y teniendo libertad de irte cuando Esclavos quieras. libres. No, porque ellos podían... Quiero decir, eran personas libres. Claro, eran personas libres. En el antiguo régimen se conoce como persona libre, claro. ¿no? Que es que yo te doy este trozo de terreno y tú lo trabajas, pero tú me das un beneficio a mí. Claro, en el marco de la tierra. Lo que hoy es el trabajo. Lo que hoy es el trabajo. Es decir, pero ese esclavo tenía la posibilidad de que si quería, podía coger y largarse y irse a otro barco porque no estaba a ocurrir, tenía toda la libertad. Era eso la diferencia de lo que significaba. Que automáticamente un esclavo africano que tú le sacas de una bodega de un barco donde están cagando, meando y vomitando todos en la misma esquina, que es donde comen además, le saca un señor y le dice, mira, si te vendo, las condiciones no van a ser mejores que las que has encontrado hasta ahora, pero si te vienes conmigo a saquear en el mar, vas a ser un hombre libre. Pues obviamente todos se enrolaban. Por eso hubo muchos negros que eran piratas también, porque era una forma de lo que tenían los capitanes piratas de encontrar fácilmente tripulantes.
que era otra forma. Y pasando rápidamente a la zona de Asia, que esto quería comentarlo porque es muy interesante, cuando el Imperio Español llegó a Filipinas y quiso establecerse y crear Manila, la fortaleza de la base de Manila, aquello estaba lleno de piratas chinos y japoneses, que es donde podemos unirlo con lo de Tony, con lo que nos pidió Tony. Y estuvieron zurrándose, y los soldados castellanos de los tercios estuvieron zurrándose mucho y muy duro con, sobre todo con japoneses, pero también con piratas chinos, ¿vale? Y malasios, etcétera, que había en la zona del sureste asiático, y los diezmaron. Porque los españoles querían comerciar con los chinos y los mercaderes chinos no se atrevían a cruzar por las islas porque estaba infestado de piratas. Y hubo una serie de luchas muy importantes que hubo por ahí un proyecto de que el Imperio Español invadiese China, que luego no llegó a nada por la Armada Invencible, que se le quitaron las ganas a Felipe II. Pero si no hubiese ocurrido lo de la Armada Invencible, seguramente a los españoles se les hubiese ido la olla y hubiesen intentado conquistar China. Porque decían que los chinos eran pocos y que no tenían espíritu guerrero. Todo lo contrario a la realidad, ¿vale? Madre mía, esto es un poco como en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, las balas sí, alemanas no nos hacen nada. Exacto. Que no, ya te digo. Y bueno, quería comentar simplemente dos cosas más. Una, en la actualidad sigue habiendo piratería. Actualmente tenemos en el sur de África, en el Cuerno de África y en el norte de África, ahora con el Líbano, que está lleno de piratas. Que el actual gobierno del Líbano los considera los guardacostas, pero ejercen la piratería. Los que hablábamos de la... Son corsarios, ¿no? Son corsarios para el de gobierno del Líbano. De hecho, es la excusa que ha cogido la Unión Europea para pagarles para que vayan capturando todos los migrantes que cojan en el mar. Y para que intenten expulsar a los ONGs de allí. Que no son piratas, que son guardacostas libios. Ya. Por lo que hablábamos de la delgada línea. Sí. Que es donde cuando he hablado de lo de la delgada línea, quería comentar esto. La Unión Europea delgada línea entre la legalidad y la legalidad. La Unión Europea le está pagando a los guardacostas libios, comillas, para que encarcelen los inmigrantes que quieren cruzar el Mediterráneo. Y luego cuando dicen, ay, es que de repente está volviendo la esclavitud a Libia. Que están apareciendo los mercados de esclavos como en la buena época del Caribe, en la que ponían un tablón ahí, una silla, subían a un señor y le decían, empecemos a venderlo. Eso está ocurriendo hoy en día en Libia. Pero la Unión Europea... Perdón. La Unión Europea cuando lo hablan esto dice, no, si son guardacostas libios. Lo que hablábamos de la delgada línea entre una cosa y la otra. ¿Y cómo lo vemos ya o qué? ¿Queda algo más? Queda una cosita más que quiero hacerla. Es que necesito parar porque creo que se me está ocurriendo algo. Quiero hacer una cosita más y ya está, esto va a ser rápido. Quiero en todos los vídeos que pueda, porque el otro día estaba leyendo un artículo y tal, y es verdad, ha habido una labor muy intensa de invisibilización de la mujer en todos los puntos de la historia. Nos sorprendería los lugares y los momentos en los que la mujer ha tenido una importancia salvaje y ha tenido mucha más presencia de la que nos cuentan. Y cada vez que yo vea que... Pero porque la historia siempre la explica. ¿Vale? Véase las órdenes de caballería femeninas que nadie conoce. Órdenes de caballería de señoras que iban con su caballo y su armadura y que cargaban en batalla. Que eso nadie lo conoce, ¿vale? Pero por ejemplo, y véase también piratas. Había una cantidad salvaje de piratas que no he podido yo reunirlas todas. Pero he puesto las más importantes, las voy a nombrar porque no me da tiempo, ¿vale? Bueno, cariño, si quieres hacemos otro podcast sobre piratas femeninas. ¿Sí? Sí, claro que sí, no lo digas. No digas. Vale, pues mira, haremos un podcast sobre la las mujeres piratas y la invisibilización histórica de la femenina. Vale, haremos un podcast tercer podcast de la serie. Es verdad, tercer podcast. Vale, y nada, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias a ti por venir. Por venir, puedes irte ya a tu casa. No, y nada, Tony, espero que te haya gustado esta primera parte. Sí, ahora queda otra. Y además es que, obviamente la hacemos para todos vosotros, sí. Pero es que Tony nos lo pidió. Y además como le queremos tanto, pues no le podemos decir que no. Es que yo no le puedo decir que no a Tony. Así que nada, pues hasta la próxima. Que será, bueno, ya os digo, lo tendréis seguramente el domingo, no sé si por la mañana o por la tarde. Pero el siguiente sí que lo tendréis un poquito más tarde porque necesito hacer el examen y luego emborracharme muy fuerte. O podemos hacer una cosa, podemos grabar ahora mismo de seguido el de las mujeres piratas. No. Bueno, hasta la siguiente. Adiós. Adiós.